Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo, chismes jugosos y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas preferidas. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para una buena dosis de drama, especulación y sobre todo, mucha información fresquita. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a hablar de la pareja que ha acaparado titulares, ha incendiado las redes sociales y ha hecho suspirar a millones alrededor del mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, vamos a sumergirnos en el torbellino de su relación. O mejor dicho, en el torbellino de las especulaciones sobre su relación, porque, como bien saben, la cosa está más movida que un culebrón turco. Durante meses vivimos con la ilusión de su amor, ese romance de película que floreció en el set de Sen Kalkam. Vimos sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos, las fotos de sus viajes juntos, parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y el de Hande y Kerem, al parecer, lo tuvo. Pero antes de que nos pongamos más dramáticos, quiero recordarles que aquí en el canal nos encanta tener una comunidad activa y participativa. Así que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Ya saben, un like, un comentario, una suscripción, es gasolina para este canal. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Por qué se separaron? Y lo más importante, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? La respuesta, mis queridos, es tan complicada como un capítulo de Ask Memnu. A ver, vamos a ser honestos, información oficial y confirmada al 100%, no la tenemos. Hande y Kerem, como buenas estrellas, han mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida personal. Son maestros del arte del silencio, dejando que los rumores y las especulaciones hagan el trabajo por ellos. Pero gracias a las fuentes cercanas, a los rumores que circulan por los mentideros de Estambul y a las pistas que dejan en redes sociales, hemos podido armar un panorama bastante completo de la situación. Según las fuentes más fiables, la principal razón de la ruptura fue, como suele suceder en estos casos, la incompatibilidad de agendas. El fantasma de la falta de tiempo ataca de nuevo. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos que los llevan a viajar constantemente, a trabajar largas horas y a tener poco tiempo libre para dedicarse a la relación. Hande con su carrera en ascenso meteórico y su creciente presencia en el mundo de la moda, y Kerem, con sus ambiciosos proyectos internacionales y su pasión por la producción, estaban prácticamente viviendo en aviones y sets de rodaje diferentes. Esta falta de tiempo, sumada a la presión mediática constante, habría desgastado el vínculo hasta hacerlo insostenible. Era como intentar regar una flor con una manguera a kilómetros de distancia. Pero ojo que aquí no termina la historia. Además, también se habla de diferencias en la forma de ver la vida y la relación. Se dice que Hande, más reservada y discreta, no se sentía cómoda con la exposición mediática a la que Kerem, más extrovertido y espontáneo, parecía no darle tanta importancia. La eterna lucha entre la privacidad y la exhibición. Mientras Hande prefería cenas íntimas y escapadas secretas, Kerem no dudaba en compartir fotos y vídeos en sus redes sociales, alimentando el fervor de los fans y la curiosidad de la prensa. Estas diferencias, que al principio podían parecer pequeñas, se habrían ido agrandando con el tiempo, generando tensiones y conflictos. Imaginen la escena, Hande susurrando por favor, menos fotos, mientras Kerem, con una sonrisa deslumbrante, posa para la cámara. Drama, drama, drama. También se rumorea que sus ambiciones profesionales chocaban. Hande, centrada en consolidar su carrera en Turquía y expandirse en el mundo de la moda, buscaba proyectos más selectivos y personajes más complejos. Kerem, por su parte, soñaba con Hollywood y con la producción de sus propias historias, buscando un reconocimiento internacional más amplio. Estas diferentes visiones del futuro habrían generado cierta competencia y rivalidad, dificultando la construcción de un proyecto de vida en común. Cada uno tirando para su lado del barco. Pero aquí viene lo interesante. Aunque la ruptura parece definitiva, muchos fans todavía mantienen la esperanza de una reconciliación. La fe mueve montañas, dicen. Y no los culpo, yo también quiero creer en los finales felices. ¿Por qué tanta esperanza?
Pues básicamente porque ni Hande ni Kerem han cerrado la puerta por completo a la posibilidad de volver a estar juntos. Son como esos personajes de telenovela que se odian y se aman al mismo tiempo. Si analizamos sus declaraciones públicas, aunque son pocas y cautelosas, podemos notar que no hay resentimiento ni rencor entre ellos. Se siguen teniendo un gran respeto mutuo y al parecer, guardan un buen recuerdo de los momentos que compartieron. Un te quiero en silencio. Esto para muchos es una señal de que el amor todavía existe, aunque esté en pausa. Es como una llama que se ha atenuado, pero que todavía no se ha extinguido por completo. Otro factor que alimenta la esperanza de los fans es la coincidencia de ambos en varios eventos y proyectos. El destino es travieso. Aunque evitan aparecer juntos en público, se sabe que han estado en las mismas fiestas, en los mismos estrenos y que incluso han coincidido en el rodaje de algunas campañas publicitarias. Imaginad la tensión en el ambiente. Estas coincidencias para los más optimistas son una señal del destino, una prueba de que el universo quiere que estén juntos. Es como si una fuerza invisible los atrajera el uno al otro, una y otra vez. Pero seamos realistas, la reconciliación no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Roma no se construyó en un día, ni las relaciones se arreglan con un chasquido de dedos. Ambos necesitan tiempo para sanar las heridas, para reflexionar sobre lo que falló y para decidir si realmente quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Es como un puzzle que hay que volver a armar, pieza por pieza. Además, la presión mediática sigue siendo un factor importante a tener en cuenta. Los focos queman. Cualquier movimiento en falso, cualquier rumor infundado, podría dañar aún más la situación. Ahora bien, vamos a la pregunta del millón, ¿qué pasará entre ellos? Pues mi gente, aquí nadie tiene la bola de cristal. Si la tuviera, estaría vendiendo números de la lotería en lugar de grabando vídeos. Pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado, podemos aventurar algunas hipótesis. La primera hipótesis, la más optimista, es que Hande y Kerem, después de un tiempo de reflexión y distancia, decidan darse una segunda oportunidad. Que superen sus diferencias, que aprendan a manejar la presión mediática y que construyan una relación más sólida y madura. Sería el final perfecto para esta historia de amor, el que todos los fans sueñan con ver. Un final de película con fuegos artificiales y banda sonora romántica. La segunda hipótesis, la más realista, es que Hande y Kerem sigan caminos separados. Que mantengan una relación cordial y respetuosa, pero que cada uno siga adelante con su vida y su carrera. Sería un final triste pero comprensible teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan. Un final agridulce como un buen café turco. La tercera hipótesis, la más incierta, es que Hande y Kerem mantengan una relación intermitente con idas y venidas, con momentos de cercanía y momentos de distancia. Sería un final ambiguo que mantendría a los fans en vilo durante mucho tiempo. Una telenovela en la vida real, con giros inesperados y cliffhangers. Existe una cuarta hipótesis, menos comentada pero no descartable, que su relación, desde el principio, fuera una estrategia de marketing. Un truco publicitario para impulsar la serie Sencalcapm y catapultar sus carreras. Qué cínico, lo sé. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Si esto fuera cierto, la ruptura sería simplemente el final de una campaña exitosa. En definitiva, el destino de Hande y Kerem es una incógnita. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que su historia de amor, aunque haya terminado, seguirá siendo recordada por muchos como un cuento de hadas moderno, un romance que nació en la pantalla y que, aunque breve, dejó una huella imborrable. Una leyenda que se seguirá contando en los mentideros de Estambul y en las redes sociales. Y ahora, mis queridos suscriptores, llegamos al final de este vídeo. Hemos llegado al final del camino, pero no al final de las especulaciones. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación de Hande y Kerem. Hemos hablado de las razones de su ruptura, de las esperanzas de reconciliación y de los posibles escenarios que les depara el futuro. Hemos desmenuzado cada detalle como si fuéramos forenses del corazón. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Ustedes son la sal de este canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la situación de Hande y Kerem?
¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su hipótesis favorita? ¿Tienen alguna teoría conspirativa que compartir? Quiero saber sus opiniones. No se corten, este es su espacio para chismear y teorizar. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor, todo se lleva mejor. Hasta la próxima.